patología renal. En la estructura del riñón, recordar que la unidad anatomofuncional del riñón es el nefrón o nefrona, donde una parte muy importante y relevante de esta estructura del riñón es la cápsula de Bowman, ya que dentro se encuentra el glomérulo. Este glomérulo, que es un acúmulo de capilares y vasos sanguíneos, permite que toda la sangre del organismo se filtre en este nefrón. Por lo tanto, si la sangre se filtra acá, esta gran capacidad que tiene de filtración el glomérulo, tenemos la importancia debido a que este glomérulo tiene unas capas ya y tiene esta membrana. Siempre nunca olviden que esta membrana va a filtrar y va a impedir que salgan proteínas, que salgan aminoácidos, por lo tanto va a permitir excretar aquellos elementos que no son beneficiosos para el organismo, pero también va a permitir retener aquellos elementos que sí son beneficiosos para el organismo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente en el cual hay una afectación de esta unidad anatomofuncional que es en el front, principalmente el glomérulo, están las enfermedades y eso es algo que vamos a ver el día de hoy. Dentro de las funciones del riñón tenemos la formación de orina para excretar metabolitos tóxicos, tenemos la regulación del volumen sanguíneo, tenemos la regulación de la concentración de electrolitos por medio de la excreción o conservación de estos minerales, que lo vamos a ver más adelante, la regulación del equilibrio ácido-base sanguíneo por medio de la excreción o la conservación de hidrógenos y bicarbonato, y la regulación de los anteriores fluidos corporales que estábamos mencionando. Importante, la regulación de la presión arterial, la regulación de la eritropoyesis, recordando que el riñón sintetiza eritropoyetina. La eritropoyetina es fundamental para la síntesis de glóbulos rojos. Regulación de la producción de la vitamina D. Gluconeogénesis en menor medida, recordemos que el hígado es el principal encargado de la gluconeogénesis. Y la excreción de sustancias que son bioactivas y que pueden afectar la función corporal como drogas y algunas hormonas. El equilibrio hídrico. Dijimos anteriormente que el riñón dentro de sus funciones tiene el equilibrio hídrico, o sea, mantener el medio interno y regular el agua corporal. Por lo tanto, lo que siempre yo les digo, todo lo que entra debe salir. Por lo tanto, se ingresan líquidos, que pueden ser líquidos como agua, suero, alimentos o agua metabólica, que es el agua que endógenamente nosotros fabricamos producto de muchas reacciones químicas. Debe salir orina, debe salir, por ejemplo, el aire exhalado que tiene vapor de agua, en las heces, pueden salir vómitos, puede salir a través de una sonda, algún drenaje, por lo tanto, todo lo que entra tiene que salir. Y este equilibrio hídrico de lo que entra y de lo que sale debería ser igual a 0. Si no es 0, puede significar que o quedó adentro gran cantidad de volumen o que salió más de lo que entró y el paciente entraría en algún déficit. Por eso es muy relevante que nosotros podamos ir viendo cuáles son los ingresos y egresos de nuestros pacientes para que este equilibrio hídrico se mantenga y así evitemos una deshidratación o un edema. Cuando hablamos del balance hídrico se define como una cuantificación y el registro de todos los ingresos y egresos de un paciente en un tiempo determinado en horas. Importante el peso del paciente, las horas de balance, que en general son 12 o 24 horas de balance hídrico, el agua metabólica, que dijimos que era algo endógeno producto de las múltiples reacciones químicas que genera nuestro organismo, y las pérdidas insensibles, que son aquellas pérdidas que se calculan en función del peso y que nosotros no nos damos cuenta. También se puede calcular pérdidas extraordinarias por fiebre, sudoración, respiración. Por lo tanto, en el balance hídrico nosotros como técnico en enfermería debemos cuantificar. ¿Qué debemos cuantificar? Todos los ingresos, todo lo que entra a un paciente, sueros, medicamentos, alimentos, agua vía oral, etc. Y los egresos, que pueden ser orina, deposiciones, vómitos, sondas y drenajes. ¿Para qué? Para que el enfermero o enfermera de turno pueda cuantificar estos ingresos y estos egresos para determinar el equilibrio hídrico de nuestro paciente.
Algo que habíamos mencionado anteriormente respecto a los electrolitos. Los electrolitos sabemos que están presentes dentro de diversos líquidos o soluciones corporales. Por lo tanto, tenemos agua y solutos en una solución. Los solutos, que son estas sustancias que se encuentran disueltas en estos volúmenes, encontramos los electrolitos. Hay algunos que no son electrolitos, por ejemplo, la glucosa, la creatinina, pero acá lo importante es saber y conocer cuáles son los principales electrolitos que tenemos en nuestro organismo. Tenemos el sodio en el extracelular y el cloro como muy relevante, al igual que el bicarbonato, e intracelular tenemos el potasio, tenemos el magnesio, entre otros. Por lo tanto, cuando hablamos de los electrolitos, nunca hay que olvidar que tenemos electrolitos que son más comunes y recordar un poco de sus funciones. El sodio participa en diversas funciones celulares y participa también dentro de la sinapsis del sistema nervioso central. Por lo tanto, también se distribuye en los diversos fluidos corporales, atrae y retiene el agua. Por lo tanto, en un paciente hipertenso, por ejemplo, nosotros no debemos fomentar el consumo de sal. ¿Por qué? Porque él va a retener más agua y al corazón le va a costar mucho más trabajar. El potasio es imprescindible para la contracción muscular y la transmisión del impulso nervioso. Por lo tanto, en algunas ocasiones nosotros tenemos calambre y nos comemos un plátano. ¿Por qué? Porque es rico en potasio, por lo tanto es imprescindible. Al igual que el calcio, también es muy importante en la contracción muscular. Y el cloro, por ejemplo, tiene una participación muy importante en la formación de ácido clorhídrico que está presente en el estómago. Por lo tanto, muy importante mantener y comprender que estos electrolitos son imprescindibles para el buen funcionamiento del organismo. Y para eso, cuando estamos presentes con un daño en un paciente renal o ante un paciente que está con un problema en sus riñones, por lo general siempre le pedimos electrolitos, ya que dentro de las funciones del riñón, como está mantener el medio interno, si el riñón no puede mantener estos electrolitos, alguno de ellos va a estar o en déficit o en exceso. El equilibrio de ácido-base. Retomando lo anterior, recordar que el riñón se encarga del equilibrio del medio interno, por lo tanto, esto también incluye el equilibrio ácido-base. ¿Qué significa esto? Una muy importante propiedad de la sangre es su grado de acidez o de alcalinidad. ¿Qué significa eso? Esto se mide en una escala de pH, como ustedes lo pueden ver en la imagen que está en el extremo superior a la derecha. Esto tenemos alimentos y algunas, la sangre que tiene un pH neutro, que tiene un pH alrededor de 7. ¿Ya? Por lo tanto, el pH sanguíneo normal está alrededor de 7,35 y 7,45. Ustedes se pueden preguntar por qué es tan relevante mantener el pH normal de la sangre, porque en extremos ácido o muy básico las células no funcionan, y si las células no funcionan, el organismo puede colapsar y finalmente caer en un paro cardiorrespiratorio y el paciente incluso puede llegar a perder la vida. Por lo tanto, es muy importante el equilibrio ácido-base y mantener este pH sanguíneo normal. Insuficiencia renal. Sabemos que los riñones pueden fallar. Sí, los riñones pueden fallar. Vimos anteriormente que la unidad anátomo-funcional es el nefrón, que tiene el glomérulo, que es un ovillo de capilares que permite que éste filtre. Cuando tenemos insuficiencia renal, esta se define como la disminución de la capacidad que tienen los riñones para eliminar los productos nitrogenados de desecho. Esto en un periodo de tiempo, y además existe la alteración en la regulación del medio interno, perdiendo el equilibrio electrolítico. Por lo tanto, podemos encontrar alteraciones en los electrolitos que estábamos comentando anteriormente y presentando alteraciones de la volemia, generalmente problemas para poder excretar el agua. La concentración plasmática de creatinina y de urea proporciona una estimación eficaz y rápida de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué quiere decir esto? La creatinina, que es un examen de sangre que nosotros podemos medir en un paciente para saber cómo están sus riñones, se forma en el hígado, se transporta a los músculos donde se fosforila y se convierte en creatina fosfato. Esta creatina
¿ya? Se libera de manera continua y constante. Y la medición de la concentración de la creatinina plasmática es el método más común para poder estimar e inferir la tasa de filtración glomerular. ¿Qué quiere decir esto? Para poder medir cómo el glomérulo está filtrando toda la sangre del organismo. Por lo tanto, este producto ya de desecho de nuestro organismo nos estima cómo están funcionando los riñones. Por lo tanto, cuando la creatinina sube, significa que los riñones no están filtrando muy bien. Existen en algunos pacientes donde tienen niveles anormalmente bajos de creatinina. Esto no quiere decir que ellos no tengan problemas riñones, no. Recordando anterior que se forma en el hígado, se fosforila en los músculos, por lo tanto si tienen una masa muscular más baja, estos pacientes eventualmente podrían tener niveles anormalmente bajos de creatinina, lo que no significa que no tengan problemas renales. Por lo tanto, en este grupo de pacientes con poca masa muscular, caquéticos o enflaquecidos, amputados, con enfermedades musculares degenerativas, niños y personas ancianas, presentan niveles considerados normales de creatinina, pero no se puede descartar una función renal alterada, por lo tanto hay que tomar exámenes complementarios. El nitrógeno ureico en la sangre o BUN, que es otro examen de sangre muy frecuente que se toma para poder evaluar la función renal, es la cantidad de nitrógeno circulando en forma de urea en el torrente sanguíneo. La urea es una sustancia secretada a nivel de hígado, producto del metabolismo proteico, y se elimina a través de los riñones, y el valor normal es de 8 a 20. La creatinina en general anda alrededor de 1,4 miligramos por decilitro. Por lo tanto, si a uno le preguntan cuáles son los exámenes más relevantes para ver la función renal, siempre creatinina y BUN. ¿Por qué? Porque me demuestran y me dan una muy buena indicación de cómo está funcionando nuestro riñón. Hay algunos términos que se dan en la insuficiencia renal que a ustedes les van a llamar la atención. Por ejemplo, oliguria y anuria. El volumen normal de la diuresis, la verdad es que es distinto para cada una de las personas, pero en general, cuando hablamos de que orina menos de 400 ml al día, hablamos de oliguria, y menos de 100 ml al día se conoce como anuria, o sea que el paciente prácticamente no está orinando. Existe una fórmula para calcular la diuresis en un adulto que va de 1 a 2 ml por kilo por hora. ¿Por qué es tan importante saber cuánto orina un paciente? Porque recordemos que el riñón controla el medio interno, controla la volemia, y una de las funciones de las cuales tiene el riñón, que dijimos que era controlar el medio interno, controlar la volemia, si el riñón no puede excretar el exceso de agua, esa agua se queda dentro, el paciente puede tener edema, pero además sobrecarga el funcionamiento del corazón. Por lo tanto, es muy importante valorar la cantidad de orina de un paciente. Existe la posibilidad de poder tener insuficiencia renal aguda. ¿Qué significa esto? Que es un rápido deterioro de la función renal. Se produce una elevación de la urea y la creatinina en el curso de días o semanas. Puede o no estar reducido el volumen de la orina. Es potencialmente reversible, ¿ya? Y tanto la anamnesia, el examen físico y los antecedentes del paciente son la primera herramienta diagnóstica. Esta insuficiencia renal aguda se divide en prerrenal, renal y posrenal. Acá podemos ver en el cuadro distintas formas, distintas enfermedades que podrían dar daño renal. ¿Qué es lo importante en este daño renal? Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, es potencialmente reversible. Por lo tanto, con un tratamiento adecuado, este paciente puede volver a tener una función renal normal. ¿Qué es lo importante? Detectarlo a tiempo. Pero por el contrario, tenemos la insuficiencia renal crónica, que es la pérdida gradual y progresiva de la capacidad para excretar desechos nitrogenados, para poder concentrar la orina, y para mantener la homeostasia del medio interno.
causada por una lesión que es estructural, es irreversible y por un largo periodo de tiempo. Cuando hablamos de lesión estructural renal irreversible, siempre acuérdense de la unidad anátomo-funcional del riñón, que es el nefrón. Acuérdense que ahí puede que un glomérulo no esté funcionando, por lo tanto, esto no es de un día ni de 2 días, esto es de años. La condición de cronicidad viene establecida por la estabilidad de la función durante más de 2 semanas y por la ausencia de oliguria. Esta insuficiencia renal crónica tiene estadios que van del 1 al 5. Lamentablemente, hay patologías como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, que progresivamente van dañando el riñón. Lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase. Pero, para que ustedes puedan saber, en los estadios 1, 2 y 3, en general, el paciente no tiene síntomas. Puede ser un paciente que esté con la presión altísima, por ejemplo, 200 con 100, y el paciente va a estar como que está en la playa. Por lo tanto, si ustedes pueden ver en este cuadro, en la tabla 1, nosotros podemos ver que el estadio 1, 2 y 3, la velocidad de filtración glomerular va bajando progresivamente. Y esto nos podría indicar que el filtrado glomerular va bajando, pero el paciente no tiene síntomas. Cuando recién tiene síntomas en el estadio 4. Pero si ustedes se fijan, el estadio 4 es tarde. ¿Por qué? Porque con el estadio 5 el paciente requiere de una sustitución de la función renal como hemodiálisis para poder seguir viviendo. Por lo tanto, en general, los pacientes renales crónicos no se dan cuenta de que están enfermos hasta que es muy tarde. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia renal crónica? Los trastornos congénitos renales, las enfermedades renales, trastornos vasculares, trastornos obstructivos urinarios, que lamentablemente hasta el día de hoy son causal de falla renal, y infecciones crónicas. En Chile, la mayor cantidad de pacientes renales crónicos son hipertensos y diabéticos. Por lo tanto, en general, cuando tenemos pacientes hipertensos de larga data, muy mal controlados, que no han tenido tratamiento, es cosa de tiempo para que tengan manifestaciones de una enfermedad renal. Como lo dije anteriormente, la enfermedad renal es silenciosa, no da síntomas hasta que está en estadio 4 o incluso estadio 5 y el paciente debuta con esta enfermedad renal crónica, llega grave a la urgencia del hospital con náuseas, con vómitos, con compromiso de estado general. ¿Y cuál era el problema? El problema es que tiene dañados los riñones y lamentablemente cuando llega ya no hay nada más que hacer. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal? Hay trastornos metabólicos, hay trastornos en el sistema urinario, puede haber mayor o menor volumen de orina, puede haber desequilibrio ácido-base y electrolíticos. Dijimos que el riñón es encargado del medio interno, por lo tanto podemos ver alteraciones de los electrolitos, por ejemplo, aumento del potasio en sangre, que es muy grave, ya que el aumento del potasio en sangre podría causar arritmias malignas. Y también puede haber trastornos ácido-base, donde el paciente puede ir hacia el lado de la acidosis. Por lo tanto, recordemos que si el paciente está en acidosis, las células no funcionan. Alteración del metabolismo de los carbohidratos en menor medida, alteración del sistema hematológico principalmente por el déficit de secreción de eritropoyetina, alteraciones del sistema cardiovascular por la bulimia y alteraciones del sistema musculoesquelético por la alteración de los electrolitos que anteriormente ya habíamos comentado. ¿Cuál es el tratamiento? Como yo les comentaba, generalmente estos pacientes con daño renal tienen aumento del potasio en sangre, por lo tanto hay que tratarlo. ¿Cómo se trata? Con soluciones polarizantes, con medicamentos que nos ayudan a bajar el potasio. Hay que controlar y dar tratamiento para la hipertensión, quelantes del fosfato, manejo de anemia, ¿por qué? Por el déficit de eritropoyetina y muy importante el manejo dietético y la restricción de agua
y en el caso de paciente hospitalizado la restricción de suero. Por lo tanto, todo paciente renal, ojo con el agua, ojo con los sueros, ojo en cuanto diluyen los medicamentos porque sabemos que un paciente renal no elimina de buena manera el agua. Esta diapo solo es para recordar los niveles y las de la AHA, de la American Heart Association, que el año pasado lo explicábamos respecto de que no están acorde a la normativa ministerial actual del control de crónicos. Por lo tanto, sabemos que una presión alta puede generar daño renal. Es por eso es muy importante que nosotros tratemos de mantenernos en el color verde en una presión normal. ¿Por qué? Porque sabemos que estas presiones elevadas o hipertensión 1 o 2 progresivamente pueden ir dañando el riñón. Vamos a hablar un poco de exámenes complementarios para valorar el sistema renal. Orina completa. Que lo importante de la orina completa es que yo puedo valorar, por ejemplo, si es que hay el aspecto, el pH, puedo ver si hay proteínas, puedo ver, por ejemplo, si es que está la glucosa. Es un examen bastante completo que me da bastante información respecto de cómo está la orina y eso me permite ver cómo está el sistema renal. Tenemos el sedimento de orina, que es muy relevante en caso de infección. ¿Por qué? Porque me permite ver, debido a que el sedimento de orina es un examen que lo ve el tecnólogo médico con microscopio, por lo tanto les permite ver si hay bacterias. Por lo tanto, en un paciente que nosotros sospechamos una infección urinaria, en general se pide sedimento de orina. ¿Por qué? Porque me permite ver bacterias. Hay exámenes de imágenes, por ejemplo, la ecografía renal, que es igual a una ecografía de un embarazo, pero de los riñones. La pielografía de eliminación, que es un examen con medio de contraste. Recuerden, todo examen con medio de contraste debe tener dos requisitos fundamentales. Primero, saber cómo está la función renal, por lo tanto, tomar una creatinina. ¿Por qué? Porque recordemos que los medios de contraste se eliminan a través del riñón. Y si el riñón no está funcionando correctamente, no se puede eliminar el medio de contraste y hay dificultades para tomar el examen. Segundo requisito, valorar la presencia de alergias al yodo. Por lo tanto, siempre preguntamos a los pacientes por alergias a los mariscos. La cintigrafía renal y una resonancia y escáner, que son exámenes que ustedes ya hemos visto anteriormente. También tenemos una biopsia renal, que la biopsia siempre es una toma de imagínenselo como un trocito, un pequeño segmento del riñón en donde el anatomopatólogo lo analiza bajo el microscopio y puede dar su informe respecto a cambios celulares que puedan haber en esta unidad anatomofuncional y que sirven muchas veces para poder hacer un diagnóstico de una patología extraña que está afectando al riñón o de baja prevalencia, por ejemplo, el lupus eritematoso, etc. Y los invito a revisar la próxima clase. Por lo tanto,